Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, que vamos a continuar con el curso de Kant, bueno, el seminario de Kant-Hegel y seguimos, bueno, ahora vamos a revisar, comenzar con la crítica de la razón pura. No les dije, pero en breve les mandaré. Lo que vamos a dedicarnos ahora es a leer bueno, vamos a empezar con la lectura de los dos prólogos, ¿no? De los dos prólogos de la sección, la versión A y la versión B de la crítica de la razón pura. Bueno, la crítica de la razón pura es la obra de madurez, la primera obra de madurez de Kant. Y bueno, hay toda una época anterior que se considera el periodo precrítico. Entonces, la crítica de la razón pura es relativamente tardía, ¿no? Digamos, en la vida de Kant frente a otros pensadores, como verán, particularmente los idealistas que empiezan muy jóvenes, y entre todos Schelling, ¿no? Que tenía sus primeros intentos de sistema a los veintitantos años. Pero Kant se tomó su tiempo, y por ahí dicen estos prólogos que a veces es mejor hacer un libro largo para que no sea demasiado largo, porque a veces los libros cortos terminan siendo demasiado largos en tanto que no explican muchas cosas. Bueno, eh, los dos prólogos me parecen extraordinarios porque conectan con lo que hemos estado viendo de los prolegómenos, y son una magnífica obertura a lo que se presenta, a lo que se presentará y lo que veremos ya particularmente en la crítica de la razón pura, que son la doctrina de los elementos, es decir, tiempo y espacio como formas a priori de la sensibilidad, y después la deducción trascendental de las categorías y cómo eso conduce a la unidad trascendental de percepción, y después cuáles son los problemas que señala Kant en la dialéctica. Pero no vayamos tan rápido y comencemos. Bien, entonces, en el prólogo a la segunda edición, en la segunda edición, bueno, para que sepan, a lo largo de la obra verán incisos del lado izquierdo, bueno, los márgenes derecho e izquierdo del libro, que dicen A o B. Eso corresponden al paginado en las dos ediciones, en la primera y la segunda edición, y ese número que ven a la derecha corresponde exactamente al lugar, pues, para que sepan a qué versión corresponde. Si hay los prólogos, bueno, pues el primero corresponde a la primera edición y el segundo a la segunda, pero hay otros párrafos que no fueron modificados y que entonces, bueno, simplemente se marca en qué paginado está dentro de las dos ediciones, ¿sí? Cuando se cita la crítica de la razón pura, se hace eso, ¿no? Se ponen los números canónicos. Entonces, en B15, con 15 romano, corresponde al prólogo, encontramos una frase con la que yo quería comenzar, porque esto nos coloca en la discusión de la filosofía misma y cómo se integra Kant en la historia de la filosofía. Verán lo que tengo ahora en la cabeza. Dice, ¿a qué se debe entonces que la metafísica no haya encontrado todavía el camino seguro de la ciencia? ¿Es acaso imposible? ¿Por qué? Pues la naturaleza ha castigado nuestra razón con el afán incansable de perseguir este camino como una de sus cuestiones más importantes. O sea, lo que está diciendo es, ¿por qué la naturaleza de nuestra razón nos obliga a querer responder preguntas que están más allá de nuestras capacidades de conocimiento? ¿Qué hay en nuestra propia razón que nos lanza todo el tiempo al fracaso? Al hecho de que la metafísica no haya podido elevarse a la dignidad, es decir, al camino seguro de la ciencia. No es, y en esto sí quiero que pongan mucha atención, no es que Kant venga con ínfulas a desbancar la tradición metafísica por no haber sabido estar a la altura de ella misma. No, lo que dice es que la metafísica es completamente natural si nosotros atendemos a la estructura de nuestra razón, y eso es lo que va a hacer. Pero si conocemos la estructura de nuestra razón, también entenderemos dónde está la tendencia a la cual queda sometida la metafísica dentro de nuestra propia razón, y
qué es lo que tenemos que hacer para no ser capturados por su hechizo. Y dice, más todavía, y este es el punto que verdaderamente me interesa, dice, más todavía, qué pocos motivos tenemos para confiar en la razón. Sí, ante uno de los campos más importantes de nuestro anhelo de saber, no solo nos abandona, sino que nos entretiene con pretextos vanos y al final nos engaña. Quizás simplemente hemos errado dicho camino hasta hoy. Si es así, ¿qué indicios nos harán esperar que, en una renovada búsqueda, seremos más afortunados que otros que nos precedieron? Muy bien. Lo que tenemos aquí claramente es el tema moderno. El tema moderno por excelencia. Es la desconfianza en la razón. Pero van a decir, pero no, al contrario, la modernidad es la época de la gran confianza en la razón. No. Sí, no. El asunto es, y véanlo, es relativamente sencillo. Si tenemos tanta confianza en la razón, como modernos, lo que tenemos que explicar es que los que nos precedieron, que tenían la misma razón que nosotros, ¿por qué se equivocaron? Vean lo paradójico en el hecho de afirmar la certeza en la razón. Uno tiene que explicar en qué se ha equivocado el contendiente, el adversario. Y uno no puede simplemente decir que estaba fuera de la razón. Lo que tiene que decir es que estaba dentro ya de la razón, solamente que no hacía un uso correcto de ella. Entonces, el problema no es si estamos adentro o fuera de la razón, estamos dentro de ella, operamos sin saberlo dentro de estas categorías de la sensibilidad que son el espacio y del tiempo y operamos contra nuestros conceptos puros del entendimiento. Lo que pasa es que no lo sabemos. Entonces, al no saberlo, hacemos un uso ilegítimo de la razón. Entonces, vean. Habíamos dicho ya en el video anterior, habíamos citado esta frase muy conocida, según la cual, desde Kant, ¿no?, en la cual dice que Hume lo despierta del sueño dogmático. No dice exactamente el sueño, más bien es como la somnolencia, como el atarantamiento dogmático. Entonces, lo que dice Kant es que la gran virtud del escepticismo es mostrarnos que hemos estado perdidos. Entonces, nos hemos lanzado de manera acrítica precisamente en los brazos de la metafísica, pero en realidad no estábamos atendiendo a nuestras capacidades de conocimiento, sino que estábamos atendiendo a nuestro deseo. La metafísica no está modelada sobre lo cognoscible, es lo que va a decir Kant, sino que está modelada sobre lo deseable. Entonces, por lo tanto, eso tendrá que ser un asunto de la filosofía práctica, no un asunto de la filosofía teórica. ¿Sí? Kant es el primero en decir que la metafísica ha estado conducida por un asunto del deseo humano, y no por una asunto del saber. Cuando critica la metafísica, tendrá que mostrar qué es lo que sí le corresponde a la razón, qué es lo que sí le corresponde al saber, pero al mismo tiempo dirá, y a pesar de todo, hay que salvar a la metafísica. Y por ahí, y esta es la otra cita importante, es, tuve que limitar la razón para darle espacio a la fe. Así lo dice Kant. Entonces, si por un lado limita la metafísica para situar a la ciencia en un camino seguro, al mismo tiempo también limita a la razón para que no se entrometa en los asuntos de la fe y se entienda que eso es un asunto fundamentalmente práctico y que entonces no tenemos nada que hacer refutando a Dios, porque Dios no es un objeto ni de afirmación ni de refutación, sino que es un objeto práctico, es un objeto del pensamiento útil para la convivencia. Bueno, esta cita, y ahora les diré un par de cosas sobre la historia de la filosofía, esta cita conecta con la manera en la que empieza la crítica de la razón pura en la primera edición, en A7 romano, que dice, la razón humana tiene el destino singular, das Schicksal, el destino en sentido fuerte, en uno de sus campos de conocimiento, de hallarse acosada, o sea, belästigt, ¿no?, lastimada, algo, es como una molestia, ¿no?,
por tener que, es algo con lo que se carga, ¿no? Hallarse acosada por cuestiones que no puede rechazar, abweichen creo que es, por ser planteadas por la misma naturaleza de la razón, pero a las que tampoco puede responder por sobrepasar todas sus facultades. Entonces verán, se trata de una tragedia, ¿sí? Se trata de la tragedia en la cual lo que está haciendo la razón es seguir su propio destino porque su constitución la obliga y su propio carácter la obliga a perseguir estas cuestiones que son eventualmente metafísicas. Pero en ese destino y en esa persecución, igual que en todas las tragedias, se topa con un destino funesto, ¿sí? Entonces, ha llegado el momento de apropiarnos de nuestra historia, ¿sí? Y asumir cuál es esa tendencia y cuál es ese deseo que tenemos nosotros y que está implantado en la razón. O sea, entiendan eso, es muy importante. La cualidad más importante de la razón no es la capacidad de conocer, sino es la facultad de desear. Es decir, su facultad práctica, porque ahí es donde va a estar la libertad. Ya veremos los problemas a los que esto lleva, si hay un único principio y cómo lo resuelve o cómo lo intenta resolver Fichte. Pero por ahora, digamos solamente esto, ¿sí? Que para Kant lo más preciado para nosotros sí lo tiene la metafísica. El problema es que la forma en la que nos lo ofrece no tiene ningún futuro. No tiene razón de ser. Entonces voy a decirles ahora, voy a hacer un pequeño comentario sobre la historia de la filosofía y cómo esta posición del escéptico se parece a la posición del escéptico en Descartes y se parece a la posición del sofista en Platón. Y ahora lo veremos. Leímos en los prolegómenos esta famosísima frase de Kant que dice: lo confieso libremente, ¿no? Gestehe frei. Dice, el recuerdo de David Hume, o lo que nos recuerda David Hume, fue justamente aquello que me despertó de la somnolencia dogmática. Dice, war eben dasjenige, was mir von vielen Jahren zuerst den dogmatischen Schlummer unterbrach, interrumpió mi sueño dogmático. Pero les digo, no es un sueño en el sentido de Traum, en el que uno estuviera haciéndose ideas, sino más bien la somnolencia, la falta de claridad, ¿no? Y le dio a mis investigaciones y dio a mis investigaciones en el campo de la filosofía especulativa una dirección completamente nueva. Entonces, y sin embargo, ustedes saben, es lo que, bueno, no es que lo que discutimos la clase pasada, es que Kant considera que Hume es una figura destructiva, ¿no? Él propone, dice, una filosofía destructiva, eine zerstörende Philosophie. Entonces, ¿cómo puede ser que Hume, por un lado, sea la fuerza que le da, la fuerza que despierta a Kant, por un lado, y que le da una dirección, la dirección definitiva del criticismo, pero por el otro lado se convierta inmediatamente en el enemigo, en la figura más peligrosa, en una filosofía destructiva que amenaza con destrozar la posibilidad del conocimiento en la metafísica y en la ciencia, pero también la posibilidad de un juicio seguro en la moral? Bueno, para esto es que quería yo regresar a Platón. ¿Por qué? Porque hay un motivo que se repite en Platón, después en Descartes y después en Kant, y que los hace a ellos tres los pilares de la filosofía clásica, ¿no? Junto con Aristóteles, desde luego, ¿no? Pero creo que en ellos es particularmente clara la confrontación. Y es, la filosofía no es un conocimiento que surja simplemente por la maravilla, ¿no?, de las cosas. La filosofía, históricamente, está siempre fundada sobre, o más bien se entiende, se comprende a sí misma como la respuesta ante un riesgo. Así. Es decir, si la filosofía se define por su relación a la sofía, al saber,
eh, o al conocer, al conocimiento, o a la ciencia, a la Wissenschaft o al Wissen, al saber, es porque hay alguien, hay una figura ahí que nos amenaza todo el tiempo con destruir esta posibilidad. ¿Y cuál es la razón por la que les quería hablar de Platón? Bueno, porque en este extraordinario diálogo que es el sofista, lo que se propone Platón es definir los géneros de la filosofía, ¿sí? Pero sobre todo darle lugar al no ser. Papá Parménides lo que nos ha dicho es que esa es una vía que no se puede investigar, el no ser. Que sí hay una liazón entre pensamiento y lenguaje, pero que esa solamente está contenida dentro del ser, y que el no ser es algo que no tiene contenido, no tiene sustancia, es la nada y por lo tanto no puede ser penetrable. Sin embargo, Platón en este diálogo lo que nos intenta mostrar es que hay un no ser relativo, que las cosas no solamente son lo que son, sino que además están en relación con otras cosas, que ellas mismas no son. Y esta relación con las otras cosas se llama diferencia. Entonces todas las cosas son en relación con otras cosas. Y esa relación implica un no ser todas las cosas, las otras cosas. El punto es que quien nos hace despertar del sueño parmenídeo es el sofista. El sofista es el que nos enseña que hay algo que no es, y nos los enseña por medio del discurso. Entonces el sofista es aquella figura que por medio del lenguaje nos hace traspasar del ser al no ser, y nos hace perdernos y nos hace extraviarnos y nos hace dudar de la posibilidad misma. Ustedes saben que Pirrón, una de las figuras clásicas del escepticismo griego, que después es recuperado por Sexto Empírico, que es de las más radicales, dice, bueno, no puedo ser nada, no puedo saber nada, si lo supiera, si llegara a saberlo, no lo podría comunicar. Entonces, el escéptico es aquel que destroza la confianza en el lenguaje, pero destroza la confianza ingenua, es decir, destroza la inmediatez que nosotros establecemos, ¿cómo saber?, con las cosas. Este diálogo, el diálogo del sofista, es sorprendente, además por otra razón, porque Platón nos dice que el escéptico está en una figura o está en un personaje que nosotros habíamos ligado en primer lugar con el filósofo y con el saber. Y ese personaje se llama Sócrates. Entonces, efectivamente, Sócrates es un sofista. Sócrates es un sofista porque solamente nos conduce de algo que nosotros creíamos absolutamente cierto a su negación. Y una vez que creemos haber conquistado un suelo nuevo, nos lleva otra vez a su negación. Y esta dialéctica a la que nos arrastra Sócrates no nos conduce al saber. No nos conduce absolutamente a nada, nos conduce a su famosa máxima de solo sé que no sé nada, o que la única sabiduría que se tiene es aquella de la propia ignorancia. Entonces Platón no se puede quedar con eso. Platón está perfectamente consciente de que la figura de Sócrates está en favor del saber, pero no alcanza el saber. Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, pues resulta que el sofista, el buen sofista, encarnado en la figura de Sócrates, es el que nos purifica el alma. Nos purifica de la ignorancia y nos purifica de la arrogancia y nos purifica sobre todo de la terca certeza que tenemos en todo lo inmediato. Es así que el sofista es un diálogo sobre el ser y el no ser, pero precisamente porque es el filósofo el que está reconociendo que el sofista es el que lo pone, el que lo despierta respecto a la naturaleza dialéctica de lo real, y que es él, ahora sí, el filósofo, o ella, la filósofa, la que, habiendo comprendido este momento de desgarramiento y de absoluta destrucción de las certezas en la cual lo pone el sofista, finalmente puede abrirse hacia la sofía, es decir, hacia el conocimiento. Y es así como Platón dice que, muy en el espíritu que después retomará Kant, que la dialéctica es una ciencia de la división. Es decir, una ciencia que pretende separar las cosas. Entonces pretende separar qué es el ser, qué es el no ser, qué es el no ser el no ser relativo del no ser absoluto, quién es el sofista, quién es el
filósofo, y dentro de los sofistas, ¿quién es el buen sofista? El que nos prepara para el camino porque nos purifica, y quién es el que nos engaña todo el tiempo y el que nos extravía. ¿Sí? Entonces, desde Platón, el sofista tiene una figura doble, de peligro absoluto, y por el otro lado, de jugar un papel absolutamente imprescindible para el pensamiento. Si saltamos ahora, y mutatis mutandis, cambiando las cosas que hay que cambiar, llegamos hasta Descartes, lo que veremos es que él comienza de una forma muy similar, y es decir, la filosofía midiéndose con, ahora ya no es el sofista, sino una figura más moderna y con la que nosotros estamos familiarizados, que es el escéptico. El escéptico. Y así comienza Descartes. Oh, y eso sí, ahora sí es verdaderamente moderno. ¿Qué tal que todo lo que hemos estado pensando está mal? Piensen que la modernidad se define a sí misma por contraposición a lo que bautiza la Edad Media, y hace surgir un motivo que acompaña toda la historia de filosofía a partir de entonces, que es la querella o la disputa entre los antiguos y los modernos. ¿Sí? Entonces, como decíamos al principio del video, si es cierto que nosotros estamos ahora en posesión de la razón, eso quiere decir que los que estaban antes de nosotros no sabemos bien dónde estaban, pero no podemos simplemente expulsarlos de la razón, porque sabemos que ellos tienen argumentos y que ellos han usado también la lógica. La lógica nunca ha tenido en la historia una altura tan grande como la Edad Media hasta entonces. Por más que se diga aristotélica, es mucho más que eso. Y también pese a lo que diga el mismo Kant, ¿no? que la lógica estaba ya agotada y terminada fundamentalmente con Aristóteles. Bueno, lo que sucede con el escéptico en el caso de Descartes es que Descartes se pone la piel del lobo, se pone la piel del escéptico, porque él sabe que no puede llegar a la filosofía, al fundamentum inconcusum, es decir, a la última certeza, si él mismo no practica en sí mismo la figura del escéptico. Entonces, ya no se trata ahora solamente, como en el sofista, de que tengamos una figura externa, sino que ahora la razón que quiere proceder respecto a sí misma de una manera segura, tiene ella misma que convertirse en su otro, es decir, en el escéptico, para entonces destruir todo elemento no seguro y no probado, y entonces saber desde dónde debe ella comenzar. Eso es una cosa de autoconocimiento. El autoconocimiento en la filosofía moderna pasa primero por un momento de absoluta destrucción, y eso es el escepticismo. Entonces, si ustedes recuerdan, las meditaciones empiezan así: bueno, ¿qué tal que todo esto que yo considero cierto no lo es, porque yo tengo la experiencia de haber sido engañado? ¿Sí? Mis sentidos me han engañado. Me he dado cuenta que lo que me ha dicho la gente no era correcto. Me he dado cuenta que lo que dicen ciertos libros resulta que era refutado por otros. Y entonces, entre este vaivén, ¿quién tiene la razón? ¿Y cómo se puede decidir quién tiene la razón? Entonces, ¿sigue corriendo? Sí. Entonces, ¿quién tiene la razón? Bueno, no lo sé. No lo puedo saber. Solamente lo puedo verificar si lo someto a examen. Si lo someto a examen en mí mismo. Entonces, por lo tanto, tengo que comenzar con un camino negativo y destruir todo aquello que no está absolutamente fundado, y todo aquello que no es en mí absolutamente cierto. Ahora, desde luego que se ha discutido mucho en la literatura contemporánea si Descartes realmente logra salvarse de sí mismo, si él logra sobrevivir su propio escepticismo, porque fíjense, el problema es este, y esto es lo que va a intentar precisamente Kant. Que podemos pensar las cosas no es ningún problema. O sea, es decir, que podemos pensar en general, y que podemos decir cosas sobre cualquier cosa, no está a discusión. El punto es con qué grado de legitimidad lo digo y en qué fundo las afirmaciones que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, bueno, puedo pensar cualquier cosa. Luego puedo pensar con cierta certeza, pero puede ser que las cosas ciertas sean verdaderas trivialidades, son juicios analíticos como de los que hemos hablado ya a propósito de Kant. Entonces, el verdadero problema, el problema mayúsculo en Descartes, no está ahí,
no está en el yo, no está en el pensar, no está en el yo pienso, sino cómo el yo pienso me asegura la realidad del mundo y un conocimiento del mundo. ¿Sí? Y eso es lo que está pasando en Kant. Pero antes de pasar a Kant, Descartes parece habernos, una vez que se ha puesto la piel del lobo, es decir, la piel del escéptico, nos ha conducido hasta el punto cero, es decir, hasta la destrucción absoluta del saber por medio de la duda metódica, y nos ha lanzado al único punto en el cual el yo comparece ante sí mismo en la certeza de su propia existencia y dice, heme ahí, ecce homo. Pero después que ese heme ahí deba ser heme ahí como una sustancia pensante, ya no es del todo seguro. Sustancia. Kant dirá forma. Somos una forma pensante, no una sustancia pensante. Y que de esa sustancia pensante se siga una certeza de respecto a algo más que ese puro contacto conmigo mismo tampoco es seguro. Y que de ahí se pueda seguir un conocimiento certero del mundo en cuanto tal, tampoco es seguro. A pesar de todo, no hay que pasar por alto las similitudes en el hecho de que Descartes también piensa que lo que nosotros podemos conocer certeramente del mundo es aquello que nos permite la matemática, particularmente la geometría. Entonces, ahora sí, llegamos a Kant, y lo que Kant dice es, otra vez, es la figura del escepticismo de este personaje absolutamente peligroso para la sociedad, para el conocimiento, el saber y la ciencia, que es el escéptico, pero al mismo tiempo no podemos prescindir de él porque si no, quedaríamos atrapados en la ingenuidad. Entonces, esa es la historia que está esa es la empresa kantiana, volver a ponerse, pero ahora sí no se la pone directamente como Descartes, pero es considerar con toda seriedad las objeciones que le ha hecho el escepticismo a la metafísica, es decir, al dogmatismo, y entonces destruir el dogmatismo. Destruirlo porque entonces el dogmatismo constituye esta posición primera de ingenuidad. Y ahora sí tiene sentido la frase que la que estábamos hablando, ¿no? En donde Kant nos dice, bueno, la verdad es que la metafísica no está en el camino seguro de la ciencia y solamente nos conduce a una eterna disputa de posiciones en la cual nadie tiene la razón. Esta cita que hacíamos de la segunda versión, dice, de la segunda edición, en B15, 15 romano, dice una cosa muy clara, dice una cosa clarísima. La metafísica, conocimiento especulativo de la razón, completamente aislado, que se levanta enteramente por encima de lo que nos enseña la experiencia es decir, se eleva por encima de la experiencia con meros conceptos, bloße Begriffe, donde, por tanto, la razón ha de ser discípula de sí misma, no ha tenido hasta ahora la suerte de poder tomar el camino seguro de la ciencia, y ello a pesar de ser la más antigua de las ciencias. Efectivamente, en la metafísica, la razón se atasca continuamente, y se atasca, ahora verán por qué, incluso cuando hallándose frente a leyes que la experiencia más ordinaria confirma, ella se empeña en conocerlas a priori. Cuando el sano sentido común, ¿no?, der gesunde Menschenverstand le dice, mira lo que está ahí, la metafísica se afana en ir más allá y se ufana de poder hacerlo. Pero dice, incontables veces hay que volver atrás en la metafísica, es decir, que no progresa, ya que se advierte que el camino no conduce a donde se quiere ir. Por lo que toca a la unanimidad de lo que sus partidarios afirman, están aún lejos de ser un hecho, que más bien es un campo de batalla realmente destinado a ejercitar las fuerzas propias en un combate donde ninguno de los contendientes ha logrado jamás conquistar el más pequeño terreno ni fundar sobre su victoria una posesión duradera. Y hay una palabra aquí que no está en la traducción en español, pero que existe en el alemán, que dice Spiegelgefecht. Es decir, la metafísica es un juego de espejos, es un juego de reflexiones no intelectuales, sino de reflejos especulares. Entonces, lo que está diciendo Kant es que la metafísica, si no es interrogada por el escepticismo, es un mero juego de ilusiones. Es imago y fantasma. Es un juego de fantasmas, es un juego de fantasmagorías. Podríamos decir, es lo imaginario mismo. Y es lo imaginario porque está fundado en la voluntad, es decir, en el deseo.
pero no en el saber. En otras palabras, la metafísica es el terreno de las disputas de los deseos humanos que se ponen la piel del saber, pero que no lo pueden hacer porque a final de cuentas, en cuanto lo hacen, son conducidos irremediablemente a contradicciones. Entonces lo que está diciendo Kant es que no es que los metafísicos sean malos para ponerse de acuerdo, es que la metafísica, por su propia naturaleza, es contradictoria. Entonces, aquí con esta cerramos esta segunda sección. Para todos aquellos y aquellas de ustedes que estén familiarizados con la lógica y con la historia de la lógica, recordarán que hay un momento culmen dentro de la teoría de conjuntos y dentro de la teoría de la aritmética en particular, y del gran programa formalista dentro de la matemática, que está opuesto al intuicionista, para ponerlos en términos más o menos clásicos dentro de la historia de la matemática, y es la figura de Gödel, ¿no? Gödel tiene dos teoremas de incompletud o de incompleción, ¿no? Y el segundo se ha vuelto particularmente famoso porque dice que hay ciertas fórmulas bien formadas dentro de un sistema axiomático como el de la aritmética que no pueden ser demostrados por las propias reglas de la aritmética, ¿no? Eso que escuchan es el horno de microondas cocinando ideas. Entonces, ¿qué es lo que significa esto en términos prácticos para todo sistema axiomático? Para todo sistema axiomático es que o bien tenemos un sistema consistente, es decir, libre de contradicciones, pero que tiene estas proposiciones que no pueden ser probadas, y si el sistema no puede probar todas las proposiciones, entonces es incompleto, ¿sí? Ahora, por el otro lado, si tenemos un sistema en el cual se puedan probar verdaderamente todas las proposiciones, entonces necesariamente incurrimos en contradicciones y por lo tanto tenemos un sistema inconsistente. Entonces, no es gratuito, no estoy forzando las cosas. Si quieren leer más al respecto, está este libro fantástico de Graham Priest que se llama Beyond the Limits of Thought, más allá de los límites del pensamiento, en donde Kant parece haberse adelantado a un problema que después iba a ser formulado con claridad lógica, pero que se deja captar ya en la propia estructura del razonar. Y es que si nosotros queremos tener un sistema seguro de conocimiento, es decir, un sistema de la ciencia, es decir, un sistema que funcione de manera aceitada por medio de la lógica y de la matemática, bueno, pues entonces tenemos que aplicar ese saber a los fenómenos, ¿sí? Es decir, aplicamos conceptos, a las intuiciones, aplicamos conceptos a intuiciones. Si aplicamos conceptos a conceptos, entonces lo que estamos haciendo es un sistema completo porque queremos probar todo, absolutamente. Es decir, no queremos solamente darle forma a los objetos de la sensibilidad para hacerlos pensables, sino queremos pensar los propios pensamientos como si fueran objetos. Eso efectivamente nos daría un sistema completo. Y eso es la metafísica, un sistema completo. Pero ese sistema completo de la metafísica necesariamente nos conduce a contradicciones. Entonces, lo que nos dice Kant, y con esto cierro esta sección que era la parte trágica, es tenemos dos opciones. O bien aceptamos que no podemos saberlo todo y entonces nos quedamos con una región muy pequeña del mundo en la cual podemos ejercer nuestra certeza, o bien decidimos conocerlo todo, pero a costa de tener un sistema lleno de contradicciones y donde no estamos seguros de nada, porque recuerden que en un sistema en sentido clásico sí se aceptan todas las contradicciones, es decir, si todas las contradicciones son válidas, entonces el sistema se vuelve explosivo, ¿sí? Es decir, que se puede seguir cualquier cosa. La solución sería, naturalmente, que hubiera ciertas contradicciones, que son triviales, ya que de las cuales pues, se puede seguir cualquier cosa, y ciertas contradicciones que son verdaderas, pero que no son triviales, no en un sentido trivial. Pero ese es otro asunto, ¿no? Eso tiene que ver con las lógicas no clásicas. Por ahora, quedémonos con eso, ¿no? Kant nos dice, y Kant lo que dice en la crítica de la razón pura es,
No hay metafísica en sentido clásico como ciencia. Dios no se puede conocer, el hombre, el alma no se puede conocer, el cosmos no se puede conocer. Y, y tenemos que conformarnos con la región limitada y humilde de la ciencia. Pero por otro lado, si nosotros hacemos eso, entonces también no solo limitamos a la metafísica, sino limitamos al mismo tiempo por el otro lado, por atrás, por decirlo así, a la propia ciencia, y entonces decimos, pero de todos modos, puesto que tenemos que resolver nuestras cuestiones del deseo humano sobre la trascendencia y sobre el sentido y sobre la certeza en general, no podremos saber eso, pero sí podremos pensarlo. Y ese pensamiento se llama la reflexión. Entonces, de un lado tenemos el saber determinante o los juicios determinantes, los bestimmte Urteile, bestimmen, ¿no? Es una palabra esencial en Kant y una palabra que será todavía más importante en Hegel, bestimmen. Bestimmen quiere decir determinar las cosas, es decir, conocerlas. Y por el otro lado, conocerlas realmente, y por el otro lado tenemos la mera reflexión, el como sí, es decir, la parte de la ficción. Entonces, Dios es salvado, sí, y la metafísica es salvada, pero a un costo muy alto, y es el hecho de tener que ser, a partir de ahora, mera ficción, un como sí. Entonces, bueno, con eso cerramos esta sección. Bueno, en esta sección hay dos puntos que quería yo discutir con ustedes. Exponerles. La primera de ellas es lo que aparentemente resulta una metáfora, pero que en realidad estructura toda la crítica a la razón pura y que no puede desdeñarse, y es el carácter político y jurídico que tiene. En la página, en A9 romano, es decir, en el prólogo de la primera edición de la crítica de la razón, de la razón pura, dice: el dominio de la metafísica, bajo la administración de los dogmáticos, empezó siendo despótico. Pongan atención en eso, porque es lo que está verdaderamente en juego. Kant no solamente está prestándonos o poniendo a nuestra disposición un método para que tengamos asegurada la ciencia y calmar un poco nuestra sed de certeza, o separar en la inteligencia lo que se estaba separando ya en la política, que es el Estado de la religión, y finalmente la experiencia civil de la experiencia religiosa. Es decir, Kant lo que está haciendo con la crítica a la razón pura es también fundando un individuo moderno, un individuo político moderno. Y entonces la referencia a la metafísica no es solamente de error, y no es solamente no solamente por su carácter incierto, el hecho de que nos lleve a esta guerra de espejos y de imágenes, sino que esta guerra, puesto que no puede tener ningún vencedor, entonces cada quien recurrirá a lo único que le queda, que es la autoridad. Y si ustedes han leído, yo lo tenía por acá. Fíjense, en esta sección de los hermanos Karamazov, pros y contras, en este pequeño poema que se llama El Gran Inquisidor, aparece retratado, aparece una figura que se llama el Gran Inquisidor. Y esta figura pues es la que da nombre al pasaje, y lo que nos muestra es un Cristo que llega a Sevilla justamente en esta época de la persecución, de la persecución de los infieles. Y bueno, Cristo aparece, Cristo regresa, y el pueblo lo aclama con lágrimas en los ojos y llega a hacer milagros. Y en ese momento aparece un inquisidor y le dice: alto, prendedle. Y entonces capturan a Jesucristo, y entonces aquí hay una crítica de Dostoyevsky, desde luego, a esta figura de la Inquisición, pero de todos modos el inquisidor dice algo antes de que hable de la mentira y de por qué hay que mantener al pueblo a salvo de su propia libertad. Bueno, lo que está algo muy kantiano habla a través del inquisidor, porque le dice: los verdaderos amos
del mundo aparecen en el Nuevo Testamento en las tres tentaciones que tiene Jesucristo, ¿no? Y le dice, los verdaderos amos del mundo, y por eso estoy viendo acá, son el milagro, el misterio y la autoridad. Eso es lo que le dice el inquisidor. Bueno, eso es el despotismo. Eso es justamente el despotismo. Pero si les digo que Kant habla por medio del inquisidor, es porque el inquisidor no actúa como kantiano, pero sí piensa como kantiano. Es decir, él entiende el argumento de Kant y entiende que la libertad es demasiado para las pobres almas humanas, y lo primero que hacen las almas humanas es entregarse a los poderes del milagro, el misterio y la autoridad. Entonces, regresando a Kant, lo que está haciendo él es decir, no, hay que justamente regresar sobre el inquisidor y someter al inquisidor a la Inquisición. Y eso es lo que está diciendo. La metafísica, bajo la administración de los dogmáticos, empezó siendo despótico. Lo que hay que desterrar es el despotismo. Es el despotismo no solamente político, sino esencial y fundamentalmente el despotismo contra la razón, o el despotismo de la razón contra sí misma, que no es capaz de atreverse a la libertad porque de alguna manera ya sabe, como sabía el inquisidor de Dostoyevsky, que lo más aborrecible para los seres humanos, porque no saben qué hacer con ella, es la libertad. Y entonces podríamos leer en este sentido, por ejemplo, la teoría del pacto en Hobbes, la figura del soberano, como yo no sé cómo ser un sujeto, ¿no? Es decir, no sé cómo comportarme libremente frente al prójimo, porque si me dejas en libertad, me lo como. El hombre es el homo homini lupus, el hombre es del hombre, el lobo es el hombre el hombre es el lobo del hombre. Y esto quiere decir, no porque sea malo, al contrario, sino porque lo más noble que hay él, que es la libertad, la termina utilizando justamente para devorar a su prójimo. Entonces, la esperanza teológica que introduce ahí, Hobbes, es que, puesto que no sabemos ser libres y no sabemos asumir la condición de sujeto, entonces revocamos nuestra subjetividad y se la otorgamos al otro, y ese gran otro, como lo llamará Lacan, es nada más y nada menos que el soberano. Y eso es la fuente, precisamente, de el milagro, el misterio y la autoridad, que no hacen más que converger en el despotismo, primero en la razón y después el despotismo político. Pero, y aquí viene la contraparte, pero, sigue la cita de Kant, dado que la legislación llevaba todavía la huella de la antigua barbarie, tal dominio fue progresivamente degenerando, a consecuencia de guerras intestinas, en una completa anarquía. Entonces, para Kant, el problema es que del despotismo se salta a la anarquía. Y la anarquía, ¿quiénes son? Los escépticos. Los escépticos, especie de nómadas que aborrecen todo asentamiento duradero, destruían de vez en cuando la unión social. Kant está diciendo que las fuerzas entonces que se rebelaron contra el despotismo no sabían tampoco de su libertad. Ejercían su libertad pero sin saberla, y por lo tanto no tenían sino la fuerza destructiva, la capacidad de negación o la capacidad de hacer arder las instituciones, hacer arder, incluso decapitar un monarca, como sucederá 2 años después de la segunda edición de la Crítica, ¿no? Que sale en 1787, y bueno, pues ustedes saben, la Revolución Francesa es en 1789, y el gran episodio que corona la Revolución Francesa es la decapitación, no solamente de Luis XVI y María Antonieta, sino de también las estatuas de los soberanos, y también los cadáveres de toda la monarquía, bueno, varios de los cadáveres de la monarquía que estaban en el Santo Sepulcro en Saint-Denis, en las afueras de París. Entonces, lo que parece ver, premonizar Kant, es que efectivamente hay una potencia libertaria, pero que al no ser capaz de seguir sus propias normas y no tener respeto por su propia, ni conocimiento de su propia razón, no sabe sino llevar adelante la anarquía. Esta fuerza que aborrece
lo duradero, aborrece finalmente la institución. Es lo que aborrece el anarquista, la institución. ¿Y qué significa instituir el compromiso común? La ingenuidad del anarquista consiste en creer que no se necesitan leyes y que la espontaneidad humana es la que nos va a llevar al bien. Lo que dice Kant es que la espontaneidad es tan terrible y se vuelve tan terrible como el dogmatismo, que se convierte en despotismo. Dice, y lo que esto destroza es la unión social. No es que destruya simplemente tal o cual institución, es que destruye el lazo social, que solamente puede ser instituido y que no surge de la espontaneidad de nadie. Afortunadamente su número era reducido. Por ello, no pudieron impedir que los dogmáticos intentaran reconstruir una vez más dicha unión, aunque sin concordar entre sí mismos sobre ningún proyecto. Más recientemente pareció por un momento que una cierta fisiología del entendimiento, la del conocido Locke, ¿no?, el Human Understanding, iba a terminar con todas esas disputas y que se iba a resolver definitivamente la legitimidad de aquellas pretensiones. Ahora bien, aunque el origen de la supuesta reina se encontró en la plebeya experiencia común y se debió por ello mismo sospechar con fundamento de su arrogancia, el hecho de habérsele atribuido falsamente tal genealogía hizo que ella siguiera sosteniendo sus pretensiones. Por eso ha recaído todo, una vez más, en el anticuado y carcomido dogmatismo y a consecuencia de ello en el desprestigio del que se pretendía haber rescatado la ciencia. Ahora, independientemente o no de que nosotros queramos atribuirle a Hume o a Locke un carácter destructivo, que me parece que Kant lo piensa así, lo que sí vemos es que políticamente la crítica a la razón pura se inserta no solamente entre el empirismo y el dogmatismo en sentido cognitivo, sino sobre todo y fundamentalmente en sentido político. Es decir, de lo que se trata la crítica de la razón pura es de cómo está constituida la inteligencia tal que está obligada a ser libre y que lo mejor que puede hacer para no traicionarse y estar a la altura de su dignidad es asumirse como tal, y eso implica sobre todo autoconocimiento, y de ahí el término de autoconciencia, que va a ser la coronación o la piedra que corona la crítica de la razón pura en la unidad trascendental, de la percepción. Ahora, si esto es así, bueno, ¿qué es lo que queda? Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué se hace contra el dogmatismo y contra el despotismo? Bueno, uno se rebela, sí, uno hace la revolución. Pero la revolución, de alguna forma, lo que está diciendo Kant es que ya se hizo. La revolución abstracta la llevaron a cabo ya, al menos en el pensamiento, los escépticos. Entonces, ¿qué es lo que le queda a un alemán? Y esto va a asignar también la forma en que en la alemanidad posterior se lleva a cabo la política hasta antes de Marx. Y esto es también por medio de la razón. ¿Y cuál es la instancia por excelencia de una comunidad política? La ley. Entonces, bueno, si hay legisladores que crean la ley, donde se juzga realmente, bueno, pues esa es la instancia, esa es la corte, ¿no? Y la corte va a ser el gran esquema de la crítica de la razón pura. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Lo que dice Kant es, de lo que se trata ahora es de llevar a la razón al tribunal, de llevarla a los tribunales y someterla a examen para que ella confiese de lo que es culpable y de lo que no es culpable. Es decir, que responda, pero ¿frente a quién? Frente a sí misma. La razón ha sido puesta en el banquillo de los acusados también por la propia fe, por su carácter destructivo y corrosivo, supuestamente. Pero en este caso se trata de una comparecencia de la razón frente a sí misma, en la cual ella es juez y parte. Pero entonces, si ella es juez y parte, tiene que comprometerse en los dos papeles hasta el final. Es decir, confesar todo lo que sabe, verdaderamente estar sentada en el banquillo de los acusados y confesar. Y por el otro lado, que el que interroga sea absolutamente implacable. Y el precio del interrogatorio será la ruina de la metafísica, pero también será la imposibilidad del escepticismo, y entonces lo que
lo que comienza como un proceso jurídico termina afianzándose como la escritura de una nueva ley, y esa ley es la ley de la razón. Porque recuerden ustedes que de lo que se trata en Kant es de encontrar la legalidad de las cosas, y la legalidad de las cosas no proviene de las cosas afuera, sino proviene de la propia razón, particularmente del propio entendimiento, y de lo que este entendimiento le pone a las cosas. Entonces, esto nos lleva al segundo punto con el que vamos a concluir el video de hoy, y es la cuestión de la naturaleza. La razón es legisladora. Sí, absolutamente legisladora. De hecho, no sería del todo forzado tratar de leer las críticas en un espíritu jurídico y republicano a partir de una división de poderes. Lo que le interesa mucho a Kant son los contrapesos, el contrapeso que hace la experiencia frente a la mera razón, y el contrapeso que hace la razón práctica frente a la razón teórica, o el contrapeso que hace los juicios reflexionantes respecto a los juicios determinantes. Y hay también dentro de la razón facultades que se dedican al descubrimiento de las leyes, hay otra parte que se dedica a la aplicación de las leyes, y hay otra parte que se dedica a la ejecución, y la parte de la ejecución solamente es la libertad, es decir, la razón práctica. Entonces, bueno, este tipo de cosas en torno a la libertad, en torno a la república, el despotismo, el desorden social, desde luego que surgen del oído que le presta Kant a lo que está sucediendo en la Ilustración en general, y muy particularmente en Francia, que va a estallar en unos años en una revolución, y que va a durar mucho, o sea, va a durar décadas. Es decir, va a ganar la revolución, y luego se va a instituir la república, y luego se va a instituir otra vez un imperio con Napoleón, y luego Napoleón va a ser derrocado y va a surgir otra república, y luego va a regresar el sobrino de Napoleón, del que se va a burlar Marx, y así se la va a pasar Francia entre la lucha de liberales y conservadores. Y Kant representa desde el punto de vista alemán, y captado desde la visión de la razón, este movimiento político. Y bueno, ¿cómo nos deja eso frente con nuestra ciencia, y para qué vamos a usar nuestra ciencia? Bueno, lo que dice él es, vamos a entender cuáles son terrenos de disputa que son la metafísica, y a entender que van a ser de disputa, pero de disputa amistosa, porque sabemos que no tienen solución. Por otro lado, porque están aquejados ab initio y por esencia de contradicciones, ¿sí? En el otro lado está la ciencia, y la ciencia la ciencia no va a admitir contradicciones, porque esa sí puede ser apodíctica. Y entonces eso nos puede salvar y nos puede ahorrar muchos problemas, porque así como el Estado se separa de la Iglesia, nosotros sabremos separar lo que pertenece a la mera especulación, en el mal sentido de la palabra, de lo que corresponde al conocimiento determinante de los fenómenos, y también sabremos distinguir lo que le corresponde a la sensibilidad, y lo que le corresponde al entendimiento. En otras palabras, reconocerle a cada parte su papel, y comprender el sistema, y el sistema no es más que el concierto de todas las partes. Por eso, así como habíamos dicho, la tarea que se asigna a Platón para definir el papel del filósofo es delimitar la frontera que lo separa del sofista, y crear nada más y nada menos que una dialéctica que será caracterizada como la ciencia de la división. Esto, bueno, nos llevará también en una especie como de reescenificación o montaje de esta obra, que es Descartes. Y Descartes lo que va a hacer otra vez es demarcar otra vez los territorios. Y para él, de lo que se trata, ustedes saben, es de demarcar el territorio de la res cogitans, de la sustancia pensante, de la cosa pensante, y de la res extensa, de la cosa extensa, de la naturaleza. Bueno, pues Kant lleva esto al límite, y sin llamarlo dialéctica, porque la dialéctica tiene un nombre peyorativo en Kant y significa todo lo contrario. Lo que sí se intenta Kant es llevar adelante la empresa más portentosa en la historia de la filosofía, de la caracterización del mapa de la razón.
Es decir, cuáles son sus regiones, cuáles son sus provincias, cuáles son los bordes, cuáles son las colindancias, de tal manera que todas las fronteras se respeten, que todas las diferencias se mantengan estables y que esas sean el fundamento del edificio de la ciencia, y eso es lo que llama Kant la arquitectónica. Entonces, sentado esto, lo que nos corresponde con lo que entonces tenemos que hacer también respecto a la naturaleza es introducir una distinción más. Entonces, en algunas de sus preguntas decían, bueno, ¿y cuál es la seguridad que tenemos nosotros de que nuestras categorías coincidan con el mundo? Bueno, lo que está diciendo Kant es que no tiene que coincidir con el mundo, más bien nuestra experiencia está organizada ya de alguna manera. Lo que nosotros efectivamente no podemos estar seguros es que el resto de las criaturas estén constituidas de la misma forma que nosotros y que las cosas, ya que esas que no tienen conciencia o que no tienen pensamiento, esas no constituyen el mundo, esas no tienen experiencia, y cómo ellas se relacionan con las otras cosas, eso sí es un misterio, y eso es lo que llama Kant cosa en sí. Pero el concepto de cosa en sí no es un concepto operativo con el que Kant pueda deducir consecuencias, sino es un concepto límite y es una suerte como del el depósito que él le hace a los realistas para no quedarse sin fondos en su propia filosofía de la razón. En otras palabras, él teme también, y lo dice así en una de las notas del segundo prólogo, que refiere a una parte que agregó efectivamente en la segunda edición, que es la refutación del idealismo. En esta refutación del idealismo, lo que emprende Kant es una defensa del realismo dentro de los límites de una filosofía trascendental. Y lo que dice él es que se vería verdaderamente un escándalo para la razón, un escándalo que nosotros no podamos referirnos a las cosas, o más bien que sea por un salto de fe, la manera en la cual nosotros consideramos el mundo real, o las cosas externas a nosotros, ¿no? Dice, eso sería la ruina, porque entonces podríamos tener un edificio perfecto, pero no aseguraríamos nunca que ese edificio se refiriera objetivamente a algo, o que ese edificio no fuera una objetividad solamente para nosotros, pero que no tuviera un fundamento in re, es decir, un fundamento en las cosas mismas. Entonces, la cosa en sí va a ser siempre este elemento problemático que Kant necesita para evitar un idealismo absoluto, una especie de suerte, una suerte de gravedad que le dé a la experiencia trascendental, que es de puros conceptos, la fuerza del presente, la fuerza de la actualidad y sobre todo la duración, que es lo que es el argumento que él esgrime en la crítica en la refutación del idealismo. Es decir, nuestros pensamientos, bueno, están ahí, pero ¿qué es aquello de dónde surge este sentimiento que tenemos de duración y que hace no solamente que nuestros conceptos se apliquen a algo, sino que haya cosas en general? O sea, parece que nuestros propios conceptos no pueden engendrar nada, pese a que son la forma de todo, en realidad no son nada y no pueden engendrar nada, y eso es lo terriblemente tenso y contradictorio, no contradictorio, pero lo problemático, y el que va a ser el punto de inicio de los idealistas posteriores de la obra de Kant. Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, nosotros no podemos saber qué son las cosas en sí mismas, es decir, fuera de toda relación para con nosotros. Eso quiere decir que hay una distinción esencial entre dos provincias, el para nosotros y el en sí. Las cosas en sí, que están más allá de nuestra experiencia, y las cosas para nosotros, que son tal como se nos presentan a nosotros en nuestra propia experiencia. Entonces dice, pero bueno, pero entonces, ¿cómo es que son posibles? Porque les decía yo, muy bien, tenemos la matemática. La matemática tiene una suerte de experiencia a priori, es una experiencia a priori. No requerimos de la sensibilidad externa, pero sí del sentido interno. Pero bueno, eso todavía no resuelve el problema del conocimiento del mundo, porque lo que nosotros queremos es conocer eso, los planetas y la Tierra y las fuerzas geológicas y los seres vivos. Todo eso lo queremos comprender. Entonces surge el problema de la aplicación, ya no solamente de los conceptos del entendimiento de la sensibilidad, sino de toda la ciencia matemática al conocimiento de la naturaleza. Bueno, este conocimiento de la naturaleza que comienza con Galileo, dice, y que lo podemos ver en su culmen, en la época de Kant con Newton, lo que dice es una cosa
Muy simple, y es que no es la naturaleza la que nos viene a decir cómo es ella en sus propios términos, ni tampoco es que nosotros, en esta idea así muy aristotélica y medieval, que nosotros contemplemos el cosmos o contemplemos el ser o contemplemos la naturaleza, sino lo que dice es que no, nosotros somos los que tenemos los conceptos, nosotros somos los que con esos conceptos creamos nuestros juicios y que en un lenguaje más contemporáneo es con esos conceptos y es discursivamente, es decir, lógicamente, y a partir de estos conceptos que nosotros lanzamos nuestras hipótesis, y cuando nosotros vamos a hacer un experimento, ya decidimos a priori que el lenguaje en el que vamos a preguntar y el lenguaje en el que vamos a recibir la respuesta es la matemática. No vamos a dejar que la naturaleza hable en misterios, ni que la naturaleza nos susurre sus secretos con la brisa del viento, ni con las hojas, ni tampoco con el entusiasmo del romántico, o con el genio que no sabe ni cómo la naturaleza lo coge un buen día y hace que pueda escribir una sinfonía de la noche a la mañana. Dice, esas son las respuestas de los románticos, y eso será, lo veremos después un poco con Schelling. Pero lo que dice Kant es que nuestra relación con la naturaleza no es esa. La relación que tenemos con la naturaleza es solamente es primariamente la científica. En la crítica del juicio diremos otras cosas, pero al menos aquí en la crítica de la razón pura es que sucede, o es el caso, que nuestra relación con la naturaleza es fundamentalmente a partir de la matemática. Y eso quiere decir que cuando nosotros diseñamos un experimento, y aquí vuelve a aparecer la figura del inquisidor, nosotros interrogamos a la naturaleza como juez. Nosotros somos los que le imponemos los que imponen la pregunta. Nosotros somos aquellos que ponen las coordenadas de la pregunta, y nosotros somos también aquellos responsables de poner las coordenadas de expresión de la naturaleza. En otras palabras, la naturaleza está enteramente cautiva de nuestra matemática y de los medios que desarrollamos en ella para la manifestación de los fenómenos. Es así, entonces, finalmente, que, dice Kant, las cosas devienen fenómeno para nosotros. Ahora, fenómeno significa, seguramente ya tomaron varios cursos de fenomenología y de Heidegger y demás, significa, viene del Fein, del Feinstein, del mostrarse, del manifestarse. Entonces, no nos interesan cómo son las cosas en sí mismas, porque eso está fuera de nuestra potestad. Lo único que nos interesa son las cosas para nosotros, es decir, de acuerdo con la forma de nuestra sensibilidad y de nuestro entendimiento. Y esa amalgama entre sensibilidad y entendimiento lo que produce es la experiencia, y la experiencia es ¿de qué? De fenómenos. Eso es. Entonces no conocemos las cosas en sí mismas, sino las conocemos como fenómenos. Y solamente conociéndolas como fenómenos las podemos realmente apresar de manera apodíctica, y es así como entramos en el camino seguro de la ciencia, y a partir del cual iremos revelando los secretos de la naturaleza, pero sin sorpresas, porque estamos ya en absoluta posesión del método y en posesión. Sí, también estamos en posición, estamos dirigidos, posesionados, pero estamos absolutamente en posesión de esa estructura conceptual y de esa producción absolutamente racional que es la matemática. Bueno, con esto concluimos el video de esta semana. Ya vimos los dos prólogos, entonces la próxima comenzaremos ya con la... Bueno, ya no discutiremos la introducción, o sea, haré algunas referencias solamente a pasajes famosos y clave de la introducción, pero sugeriría yo que ya entráramos directamente en la doctrina de los elementos para ver qué es esto de las formas de la sensibilidad de espacio y tiempo. Muy bien, muchas gracias por su infinita y trascendental paciencia.